me decía que no, pero se nota que era sacada de otro lado. Ahora nosotros podemos revisar con una palabra si realmente esto viene de otro lado. Entonces traten de que no sea copia para que sí básense en algunas cosas, pero coloquen la fuente y no se copien, no fusilen los textos. Bueno, traten de hacerlo ustedes mismos. A mí me gusta, a veces me han presentado unas propuestas súper sencillas, se entienden muy bien, no se enredan y uno se da cuenta que ustedes la hicieron, ¿sí? Entonces, pareciera súper enredada, pero no lo es, ¿vale? Entonces, acá en la justificación, ustedes van a, como su palabra lo indica, van a defender esa propuesta, por qué la eligieron, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esa investigación que ustedes están proponiendo allí? ¿Cuál es el impacto que tiene, ¿sí? Hacia qué personas beneficia, ¿sí? Y cómo nos puede incluso impactar de manera social. Aquí entonces, si yo hice el mapa, puedo tomar un poco de ese contexto del mapa y poner porque fíjense que aquí me habla de impacto, de beneficios y de alcance social, y nosotros estudiamos unos aspectos sociales, entonces ya de ahí tengo como carnecita para meterle ahí, ¿sí? ¿Listo? Luego entonces Sí. vamos con, dime, no sé quién No, iba a listo, preguntar. listo, listo, listo. Que sí, que claro. Ah, ok, listo. Entonces aquí en los antecedentes ustedes van a hacer una revisión de literatura, ¿sí? Y van a colocar de pronto lo que ustedes investiguen. Si es de Big Data, entonces tú puedes investigar desde cuándo se está utilizando Big Data en el mundo. Puedes empezar desde, sí, muy cortico, ¿no? Porque fíjense que el espacio no es muy grande, y cómo llegó a Colombia, por ejemplo, ¿sí? Entonces es como los antecedentes, es decir, de dónde nace, sí, esa temática, esa investigación que estoy haciendo, dónde inició. Entonces, si es un servicio, quiénes fueron los primeros de pronto que empezaron a abordar ese servicio, ¿sí? O cuántos años lleva en el país. ¿M? Entonces es como esa parte, ¿sí? No se me enreden tanto ahí, es cortico, pero conciso lo que les digo, o sea, no se enreden con tanta terminología porque pues uno se da cuenta que ustedes lo hicieron o que lo copiaron. Bueno, luego entonces ustedes van a identificar un problema, ¿sí? Entonces van a hablar de esa situación actual que Eli decía, eh, de pronto en Colombia, voy a inventarme una situación, aunque sabemos que sí es así, ¿cierto? Y hemos escuchado por ahí noticias y habla un poco de esa parte de la información y del manejo y demás, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería esa problemática, ¿sí? En cuanto a esa minería de datos, ¿qué se puede presentar si no la tenemos? ¿O qué puede pasar? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el sector turismo? ¿Sí? ¿Cuál sería? No, la gente no viene mucho porque Colombia de pronto no está en muy buena, no tenemos muy buena imagen de Colombia en el exterior. Sí, lo que queremos es como que mejorar la imagen, atrayendo más turismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a escribir ese problema? El ámbito espacial quiere decir el lugar donde está ubicado ese proceso, ¿sí? Entonces, por eso les decía, entonces Bogotá, Colombia, ¿sí? Boyacá, Tunja. ¿M? Entonces, sin ampliarlo, fíjense que les decía yo, si es muy grande, si es todo Colombia, es un poquito más complejo manejarlo, ¿vale? Entonces es importante que lo delimiten, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quiénes tienen ese problema? ¿Quiénes generan ese problema? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Listo? Y si realizamos la investigación, ¿cómo se podría detectar y cómo se podría pronosticar qué pasaría al no resolverse ese problema o al resolverse el problema? Hay una metodología que se llama árbol de problemas. De pronto ustedes pueden buscarla y allí van a encontrar esa parte donde de pronto la han visto también, donde en la raíz están las causas y en la rama se encuentran las consecuencias, y es una metodología bastante chévere donde podemos rápidamente
ubicar y no confundir lo que son las causas con las consecuencias, que es lo que a veces más nos pasa. ¿Listo? Entonces, de esta manera describimos el problema. ¿Listo? Deben cumplir estos requisitos. En el anexo que ustedes encuentran en plataforma, esto está solo. Esto lo construí yo para que ustedes tengan una guía mejor, ¿vale? Ya ahorita por eso les digo que ya se los comparto. Luego viene la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, la pregunta siempre define la solución de ese problema planteado. Entonces, cuando ustedes desarrollan esa pregunta de investigación, deben resolver ese problema o deben dar una respuesta a ese problema. ¿Listo? Entonces, esa es la pregunta. Es una pregunta que está bien pensada y bien definida. Entonces, por ejemplo, con la minería de datos podemos resolver, tú decías allá, decías varias cosas, ¿no? Decías como 4 cosas. Entonces, ampliar el segmento de mercado, por ejemplo, y nos quedaríamos con esa, ¿sí? Podemos ampliar el segmento de mercado en Bogotá para tal producto, ¿sí? Sería como esa pregunta, pero planteada así, en forma de pregunta. Luego viene la población, entonces, ¿cuáles son las personas o el universo a la que está dirigida? El universo, pues, si fuese en Colombia, ese sería el universo. La población puede ser Bogotá, Boyacá, en fin, ¿cierto? Y qué características especiales cumplen. Entonces, pues solamente si yo voy a investigar un tema turístico, pues tengo que tener las personas que se interesan en el tema, ¿cierto? O si es para minería de datos, pues empresas que se interesen. O sea, busco gente que esté, o personas o poblaciones a las que impacte y obviamente impacte positivamente, ¿no? Entonces, el universo puede ser finito o infinito, quiere decir que, por ejemplo, en Colombia ahorita pues hace mucho que no se tienen los datos de los censos, entonces tenemos una aproximación de cuántas personas están en Colombia, pero con el tema de la migración y demás es posible que no tengamos un número finito, es decir, un número que que esté establecido dentro de una cifra, ¿sí? Que la tengamos bien clara, ¿sí? Entonces puede ser finito o puede ser infinito, ¿cierto? Y deben determinar, enmarcar y cuantificar, ¿sí? La población sí la deben determinar, enmarcar y cuantificar. Entonces, si son empresas, yo busco en Cámara de Comercio cuántas empresas dedicadas al comercio, por ejemplo, existen, cuántas microempresas, cuántas pequeñas empresas o cuántas medianas empresas, por ejemplo, ¿sí? Puedo buscar esa información en las alcaldías municipales. Ya saben que todas las alcaldías ya no era como antes, que uno tenía que ir hasta allá. No, ustedes buscan por internet, se meten a las páginas. Cámaras de comercio, las estadísticas del DANE y los censos. Ahí pueden investigar. Yo les coloqué ahí como un valor agregado porque esto tampoco lo encuentran en la guía, como en dónde puedo yo investigar, pero les coloqué ahí. Hasta ahí. ¿Tenemos preguntas? ¿Cómo vamos hasta ahí? Cuéntenme. Esta es una evidencia larga y es importante que la desarrollen, ¿vale? Kelly. Pues, en alguna parte de la guía vi que decía como que esta primera parte era lo último que se hacía, o algunas partes de aquí, como que primero se hacía la investigación y luego se ponía, no sé, el resumen, o ¿sí? Sí, Entonces, puede ser. Tú puedes hacer primero la parte gruesa y luego colocar el título y el resumen. Pero sí debes tener claro, digamos, a dónde va orientada la investigación. Luego lo que haces es pulir esas dos partes, pero lo demás sí, claro, tienes que delimitar a dónde va dirigido y demás. Pues digamos que lo que se puede dejar de últimas es el título y el resumen, como cuando hacemos una presentación de un proyecto, ¿sí?
Ese sería. Profe, ¿y el entregable aquí sería este Excel o es un Word? No, el Excel. Ah, bueno. Entregable sería el Excel. ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos acá el objetivo general. Ya lo plantean. Ustedes, hay varias metodologías. Yo en algún momento trabajamos con ustedes la metodología SMART. Trabajamos la taxonomía de Bloom. Yo les pasé un material donde ustedes tenían los verbos que se utilizan para redactar los objetivos generales, ¿sí? Es una manera, esos verbos sirven muchísimo porque a veces uno sabe lo que quiere decir, pero no sabe qué palabra va a utilizar. Entonces, esa taxonomía de Bloom, ahora si no la tienen, también la pueden investigar y nos permite como los verbos que definen ciertos procesos, ¿sí? Y cuáles son para los objetivos generales y cuáles son para objetivos específicos, ¿cierto? El objetivo general, recuerden que es un global y el específico es ese paso a paso para yo cumplir ese objetivo grande o ese objetivo general, ¿listo? Entonces, ¿de dónde viene ese objetivo general o cómo lo redacto? Tengo que tener en cuenta el problema y la pregunta de investigación, tratarlo de redactar de una forma clara, sencilla. El verbo, acuérdense que es en infinitivo, ¿sí? Y incluye el qué se quiere hacer mediante la investigación. ¿Qué se quiere hacer? ¿A dónde queremos llegar? Y cuáles son los medios para llegar a lo que pretendemos con este objetivo, ¿sí? Entonces, al responder esos tres interrogantes, podemos llegar a desarrollar ese objetivo general. ¿Listo? Y como les decía, el objetivo específico es el paso a paso. Entonces, aquí ustedes ven cuál sería la actividad para lograr el objetivo. Entonces, aquí yo les hice como un ejemplo. Entonces, objetivo 1, analizar la información respecto a la deserción de aprendices de formación virtual. ¿Sí? Ese sería el objetivo 1. ¿Y cuál sería la actividad? Conocer las situaciones previas a la deserción de los aprendices para poder obtener esa información de por qué están desertando. ¿Cuál sería el recurso? La aplicación de las entrevistas a los aprendices. El resultado 1, diagnóstico de esas circunstancias previas a partir de esos resultados. Y el producto es un informe, ¿vale? Entonces, digamos que cuando nosotros queremos hacer un objetivo, se plantea ya con su actividad, con sus recursos, con su resultado y cuál sería el entregable, ese producto, ¿sí? No es que toque hacerlo, fíjense que como es una propuesta, tenemos es que empezar a cranearnos cómo lo vamos a hacer. Cuando ustedes hagan el proyecto, ¿sí? Les decía yo, este sí les puede estar sirviendo, entonces piénsenlo, nos puede servir o nos puede servir para otro tipo de investigación que vayamos a hacer. Entonces, este documento no lo vayan, háganlo lo mejor que puedan porque seguramente que más adelante les va a servir. Entonces, ahí les dejé ese ejemplo, que tampoco está en la guía. Luego viene el enfoque de la investigación. Entonces, el enfoque tiene que ver cómo es el abordaje de esa idea de investigación, cuál sería la estrategia a aplicar, ¿sí? Y aquí hablan de los caracteres cualitativo, cuantitativo y mixto. Cuando ustedes miraron el material de apoyo de la competencia, se explica esta parte de el carácter, esa estrategia y ese enfoque sería cualitativo, cuantitativo, mixto. Cualitativo, pues recordemos que es una descripción de las características o de las cualidades. Cuantitativo tiene que ver pues con la parte numérica o normalmente se trabajan las dos, lo cuantitativo y lo cualitativo, y argumentando cuál es ese enfoque. Esto que vamos a utilizar. Entonces es la metodología. Entonces aquí pueden colocar qué tipo de metodología también van a utilizar. Luego vienen los niveles de investigación. Entonces aquí, por ejemplo, por eso les digo que el enfoque de la investigación sería
El enfoque o la metodología es de carácter cualitativo porque vamos a revisar cuáles son las características de el proceso de Big Data, ¿sí? O vamos a revisar cuál es el impacto, ¿sí? De cuantitativo porque vamos a aplicarlo a 10 empresas, ¿sí? Y vamos a medir en porcentaje cuánto mejora la calidad de la información o la calidad de las bases de datos de los clientes, por ejemplo, ¿sí? Entonces es como esa descripción muy corta, pero muy precisa. ¿Listo? No sé, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Listo. Luego vienen los niveles de investigación que también los encuentran en el material de apoyo. Hay nivel exploratorio, analítico, interpretativo, descriptivo, explicativo, argumentativo. Deben explicarlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué seleccionar un exploratorio? ¿Por qué analítico? Yo puedo tomar 2 o 3 o uno solo y explicarlo, no todo, porque pues no puede ser la investigación exploratoria y también de tipo descriptivo, porque exploratorio soy en un tema que de pronto no se conoce y explicativo es en algo, una situación que está pasando y lo que yo estoy haciendo es desde la observación, ¿sí? Entonces deben como ustedes seleccionar y hacer esa justificación ahí o explicar por qué ese nivel de investigación se acerca a esa profundización. ¿Listo? Tipos de investigación. Aquí les puse unas bases de datos, unas páginas, donde habla de tipos de investigación de mercados, si es que tiene que ver con la parte de mercados, tipos de investigación según su propósito, según datos empleados. Entonces ustedes entran y consultan y pueden mirar cuál de esas se adapta, ¿sí? Entonces, si es manipulando variables, si es una investigación a partir de la inferencia, si es una investigación según la temporalidad o qué tipo de investigación. Entonces, aquí yo puedo entrar, revisar y puedo, por favor, si tomamos algo literal, pues le colocamos ahí de dónde fue tomado. Bueno, pero ahí les doy las fuentes que tampoco están en la guía. Luego viene nuevamente la justificación, pero esta justificación no es la justificación del proyecto como tal que estaba arriba, sino sobre la justificación de la investigación, ¿sí? ¿Por qué decidieron ese tema? ¿Para qué ese tema? ¿Cómo lo van a realizar? ¿Sí? Hablando de esta investigación que aparece ahí, ¿vale? Entonces, este sería como ya dirigido a lo que ustedes van a hacer. El otro es lo grande, como a quién va a impactar, ¿sí? Y por qué se está haciendo. Y aquí es por qué eligieron esa investigación, por qué lo hicieron de esta manera y no de otra, ¿cierto? Para que lo tengan como claro. Entonces no vayan a copiar porque no es lo mismo. Bueno. Luego viene el marco teórico, entonces allí vienen fuentes primarias, eso lo vimos, ustedes ya lo vieron, fuentes secundarias, donde se va a investigar, ¿sí? Donde se diseña la propuesta. Entonces, o sea, ese marco teórico, aquí lo que van a hacer acá es colocar esas fuentes que ustedes, donde ustedes vinieron investigando, pueden ser webgrafía ¿sí? O cibergrafía también, o puede ser también libros donde ustedes hayan hecho las consultas, ¿sí? Y van a diseñar un marco teórico desde esas consultas que ustedes hicieron. Entonces, ese componente a veces se confunde el marco teórico con el marco conceptual y el marco histórico, ¿sí? Pero básense más hacia el marco teórico para que no se amplíen tanto, ¿vale? Entonces, en el material también encuentran un poco lo que es el marco teórico desde esas bases de esa investigación, bases teóricas, bases filosóficas, bases legales, y aquí nuevamente como que volvemos a retomar un poco ese mapa que ustedes hicieron, ¿vale? Entonces, de dónde sacaron esas bases y construyen ahí un marco teórico en 2 párrafos o 3 párrafos
identificando cuáles fueron las fuentes de información con las que ustedes piensan desarrollar la investigación, porque en sí, pues, digamos que apenas estamos haciendo la propuesta, ¿no? Luego seleccionamos el método de investigación. Aquí les coloqué como es que ese término que significa, ¿cierto? Que es el camino más adecuado hacia un fin. Básicamente eso es lo que es el método. Entonces aquí tengo definí varios métodos, entonces ustedes eligen uno. No voy a trabajar el método científico, no el método experimental, el método teórico, va a ser un método estadístico porque voy a aplicar modelos estadísticos, empírico, investigación. Entonces aquí están descritos y obviamente ustedes seleccionan, describen el método y pues nos cuentan por qué seleccionaron ese método. ¿Listo? Aquí hay un enlace de cómo se puede seleccionar una muestra, es un videíto, ¿sí? Entonces, habla de cómo ustedes seleccionan bien la muestra, cómo la describen, esa población muestra, que es un subgrupo, parte de la población o el universo, y es el centro de la investigación. Listo, tiene unos elementos comunes, nos permite que profundicemos, seleccionamos esa muestra, establecemos parámetros y aquí en este videito que es de unos minuticos, ahí les explican. Si no tienen muy claro cómo se establece, aquí está. Sin embargo, si ustedes de pronto siguen aquí también, como estas descripciones, también la pueden determinar esa muestra. ¿Listo? Luego viene la técnica a utilizar, entonces son las herramientas e instrumentos utilizados. Recuerden que arriba trabajamos desde los objetivos y decían como esos recursos, esos instrumentos que íbamos a trabajar. Entonces esta tiene que ver, esta técnica y estos instrumentos de recolección están asociados, ¿cierto? Entonces, aquí describen cuál es la técnica como tal y aquí se vienen al tipo de instrumento que van a utilizar, que también en la segunda etapa lo deben describir. Entonces aquí les coloqué qué tipos de elementos, de instrumentos hay. Entonces muestreo, cuestionarios, entrevistas, estudio de casos. Pueden utilizar 1, 2, 3, ¿sí? Encuestas, test. Entonces ahí vienen como los ejemplos. ¿Listo? De esas técnicas o instrumentos, los recursos que ya los deben coincidir con lo que yo puse arriba, ¿cierto? El recurso humano, recursos materiales, financieros, legales, en fin, ¿listo? Y acá, entonces, colocar ya, ahora sí, las citas bibliográficas. Aquí les puse un ejemplo de si lo hacen por autor, si lo hacen por una recopilación o si viene de una publicación, cómo deben plantear. Entonces ahí, cómo se debe plantear. Cómo es la organización cuando hacemos una bibliografía, porque ustedes saben que hay unas normas que se utilizan, una norma APA, entonces ahí les puse un ejemplo, ¿listo? Entonces, es que lo analicen y lo monten si es por autor, si es de más 2 a más autores, si es una compilación o si es una publicación periódica. Digamos que esa es la parte más fuerte y implica tiempo, pero está ahí como desmenuzadita, ¿sí? Espero que pues ahí, digamos, con los enlaces, con la explicación, ustedes puedan hacer el desarrollo, ¿sí? Preguntas de esa primera parte, de esa fase Pues 1. yo tengo una más que una pregunta, Sí. una preocupación y es el tiempo, porque pues tenemos fecha de entrega el 30 de septiembre y faltan 4 días Ujú. para hacer todo esto y eso que está solo la primera parte, no me imagino las otras partes. Esta es la parte más fuerte, ya las otras son más cortas, digamos, ¿sí? Pues, ¿qué te digo, Kelly? Digamos que nosotros habíamos hecho varias sesiones con ustedes frente a este formato. Incluso yo les hice una presentación y les expliqué como el material de apoyo y demás, ¿sí? Y en eso nos demoramos 2 y 3 sesiones cuando fue el momento. Pero no sé por qué razón ustedes no entregaron
la evidencia. Varios no la entregaron, no sé si no miraron las sesiones, de pronto se dejaron colgar un poquito, ¿sí? Porque digamos que en este momento, en esa fase, fue fuerte esta competencia. Entonces, pues claro, ya hoy estamos a 4 días porque hoy retomamos la sesión, pero este tema no es nuevo porque ya lo habíamos explicado, como les digo, como les indico. Sí, claro, es grande, pero yo me imagino, como tú cuando me escribiste, profe, yo vengo adelantando algo, yo creo que tú no arrancas de cero, ¿cierto, Kelly? O sea, hay cosas que hay que completar, pero tú ya vienes trabajando según lo que me dices ya tienes un cuerpo de ese proceso, ¿cierto? Entonces, es completarlo, ¿sí? Es completar el tema, porque ustedes saben que arrancamos desde el 6 de septiembre, o sea que no fue que lo hicimos en 4 días, sino que ya hoy vienen a una retroalimentación con muy seguramente algo, ¿cierto? Por lo menos haber iniciado con algo. Entonces yo pensaría que como ustedes son juiciosos, sabían que arrancábamos el 6, incluso ustedes me escribieron varios, profe, cuando va a haber plan de mejora, yo les dije, vayan haciendo, adelanten, que ya en cualquier momento, cuando salga el plan de mejora, ustedes ya tengan un avance de sus evidencias pendientes. Entonces, digamos que sí, claro, hoy hicimos la sesión, pero se supone que ustedes vienen con un avance desde atrás, ¿no? Pues eso es lo que uno aspira, ¿vale? Entonces, pues, por eso les digo, háganlo conciso, no se enreden, traten de seguir como las indicaciones y ya teniendo la temática, más o menos haciendo este formato, se demora 2 horas, ¿sí? En esta primera parte que acabamos de ver, haciendo el desarrollo. Entonces sí hay que dedicarle un poquito de tiempo, pero lo primero es que elijan la temática, que me imagino que ya por lo menos tienen esa temática desde el mapa que trajeron, muchos de pronto utilizaron eso mismo, o si no, enriquezcan un poco desde ese primer tema que ustedes trabajaron, los que tienen proyectos o empresas y demás, también pueden utilizar esa información que ya, para que no tengan que inventar tanta cosa, sino que traigan sus experiencias. Esa sería como la orientación. Pero obvio, si yo hoy empiezo desde cero con esta parte, pues obviamente que claro, me quedan 4 días. Sin embargo, pienso yo que así empezará desde cero, si yo me siento y le trabajo el formato unas 2 horas bien juiciosas, lo saco adelante. Vale, mi profe, muchas gracias. Con gusto. Vale, entonces vamos con la ejecución, que ya les decía que la primera parte es más dura. Entonces, ¿esto qué es? Esto es las fuentes consultadas. Entonces, aquí, por ejemplo, la fecha que consultamos, la base de datos se aplica, donde se consultó. Yo puedo de pronto entrar a Biblioteca Sena y buscarme las bases de datos, ¿sí? Términos de búsqueda, pedagogía aula. Aquí está el recurso web de la base de datos ProQuest, donde este es un artículo, ¿sí? Entonces, palabras claves. ¿Qué trae el artículo? Lo puedo como resumir, incluso el mismo artículo muchas veces nos trae esta parte, el contenido y el resumen como tal de ese artículo. Fíjense que pues es la descripción aquí de las bases de datos, de las páginas que yo consulté, de cuál es el contenido y el resumen en general. Y esa sería esta parte de la fase 2, que es esas webgrafías. Si es un libro, pues también lo colocamos allí, ¿cierto? Las fuentes de búsqueda primarias y secundarias que yo utilicé. Puede ser que también busque no sé, el manual que tenemos en la empresa, entonces también lo coloco ahí, ¿sí? Entonces ahí esta pues es la etapa 2 y sería básicamente describir la bibliografía, bueno, así tal cual como está ahí. Pues fíjense que esa parte pues ya prácticamente ya la tenemos, porque si yo hice esto, si yo hice esta parte
la bibliografía, aquí sencillamente tomo estos textos, entonces tomo el de metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación y lo que hago es colocarlo acá, el recurso, ¿cierto? No necesariamente siempre es web y lo que hago es la descripción del recurso, pero ya la traigo de acá, ¿sí? Y si como yo ya la consulté, pues yo ya sé qué contiene y puedo hacer un resumen ahí. Ya lo otro pues es la fecha y el nombre y demás. Bueno, la 2.1 que viene de esta 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a recolectar la información? ¿Qué técnica voy a utilizar? ¿Sí? No voy a utilizar la observación. Tipo de instrumento, voy a hacer una entrevista. ¿Qué características? Voy a hacer una entrevista de 15 minutos dirigida a hombres y mujeres entre las edades y ahí describo, ¿sí? ¿Quién va a elaborarlo? ¿Cómo lo van a diligenciar? Entonces las instrucciones, debe hacerlo de forma individual, con en un ambiente tal, con ciertos elementos, ¿cierto? Y ahí hago como esa parte. Y la introducción, entonces aquí, pues cómo yo me acercaría a la población para hacer esa entrevista. O sea, ese es un instrumento, porque yo puedo hacer una encuesta, ¿cierto? Puedo hacer un focus group, ¿sí? Entonces, ¿qué elemento voy a utilizar? Aquí, pues, describan uno solo de los que colocaron allí. Listo la introducción, entonces aquí es un poco como la descripción de cómo aplicarían esa encuesta. Le vamos a tomar un grupo de personas, ¿cierto? Los vamos a invitar a tomar un café y de una vez entonces vamos a hacer la entrevista, ¿cierto? Y aquí el desarrollo del instrumento, entonces aquí pueden colocar del instrumento las preguntas que ustedes piensan hacer. Es una, digamos que es un inicio de cómo se proyectaría esa entrevista, o ese focus group, o ese test, o bueno, esa encuesta que ustedes van a hacer. Bueno, que sería para recolectar la información de la investigación. ¿Mm? Y la etapa 3, entonces, en esta etapa se analizan e interpretan los datos que se recogen en fase 2, ¿sí? Entonces aquí lo que van a hacer no es que hagan el análisis, sino que ustedes dicen consultamos fuentes externas, tantas, consultamos bases de datos, consultamos, unimos la información, el informe que nos arroja la entrevista, ¿cierto? Y describen como el paso a paso. Obviamente no hay análisis porque todavía no hemos aplicado, pero sí cómo van a utilizar esa información, ¿sí? Entonces, este es un cuadrito muy cortico. Y en la etapa 4, ese informe final, entonces, de investigación, entonces aquí, pues, un proyectado de cómo será ese informe, qué es lo que quieren ustedes recolectar en ese informe de investigación, si realmente si había un problema, o sea, qué encontraron, qué identificaron y cuáles serían los resultados, ¿cierto? A partir de esos datos que hallaron, ¿sí? De pronto si van a trabajar con tablas estadísticas, pues las nombran ahí y demás. Entonces, ¿qué proyectan ustedes que debe contener ese informe de investigación final? Y las conclusiones como tal, ya de ese mismo informe. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones a las que se quiere llegar? ¿Sí? Entonces, fíjense que va como enlazado uno en el otro. Entonces, obviamente, la más fuerte es esta etapa 1, que es la preparación, es la planeación como tal. Y ya las otras se derivan de ampliar esa preparación que ustedes desarrollaron en esa primera parte. Entonces, por eso les digo, si yo me siento y me demoro aquí 2 horas y lo hago bien, pongamos que sean 3 horas, así. No es que no entiendo muy bien, me toca. Entonces me siento y me demoro 3 horas porque voy a arrancar de cero, no sé ni qué voy a hacer, bueno, pero voy a leerme el documento. Y, mira, aquí les puse también una fuente que se llama Rincón del Vago de elaboración de un proyecto de investigación, eso les soplé, les puse ahí también, porque pues esta página es genial y ahí tiene harta cosa chévere, pero no es que se vayan a copiar ahí al pie de la letra, no saquen ideas de ahí, es genial. Entonces, revísenla y ya teniendo esa primera parte, ya lo otro fluye, ¿sí? Mucho más rápido, ¿listo?
y ese sería el compendio del documento. ¿Por qué se hizo la sesión? Porque esta evidencia, sí, claro, tiene un nivel un poquito más de complejidad, pero no es una evidencia que ustedes digan renuncio, ya no la voy a hacer, no. Son muy pilos, ya vienen con un bagaje muy bueno, entonces estoy segura que ustedes pueden divinamente hacer el desarrollo de esa evidencia, ¿listo? Y les voy a compartir ya ahorita el cuadrito allá. Eso se lo puedo compartir así. Listo. Preguntas mientras yo hago acá, comparto aquí. Pregunten, pregunten. Externo. Estoy aquí buscándoles el cuadrito para compartírselo. Lo voy a guardar acá. Yo me lo guardo acá para que no se me enrede tanto. Lo guardamos aquí en el escritorio. Para que no se me complique. Listo, chicos. ¿Se desmayaron? Cuéntenme. ¿Ya tenían un avance? Cuéntenme. Yo sé que Kelly sí ya tenía un avance porque ya me había preguntado. Profe, en ese caso yo ya iba como en la segunda hoja de ese Excel, pero tú Sí, dices que entonces yo debería como que cerrarlo un poquito a Bogotá, pero entonces me tocaría volver a empezar. ¿Qué hago? ¿Lo sigo o lo dejo ahí o qué hago? pero ¿por qué volver a empezar? No te Pues por entiendo. lo de, porque yo lo estaba haciendo enfocado en Colombia, entonces yo estaba mirando varias empresas, digamos, en Medellín, que hacen ese tema de, ¿tú has visto cuando uno se conecta a Wi-Fi en el aeropuerto, en el centro comercial y eso? Estas Sí, empresas, pues básicamente te regalan el Wi-Fi a cambio de ver cómo te comportas tú usando su internet, ¿sí? Entonces, qué páginas ¿qué páginas consumes, bueno. consultas? Y eso? Y pues esos son tus datos, básicamente te están cobrando con tus datos. Y pues ellos tienen muchos, digamos que boletines informativos, bueno, mucho contenido ahí y yo estaba sacando todo de ahí. Pero pues ya si me toca como enfocarme solo en Bogotá, pues fue madre. Entonces me No, pues tocaría volver a empezar. si lo estás haciendo en Medellín, No, concéntralo. pero tengo una de allá, una de acá, un boletín que es como de una investigación de la Universidad Católica de acá Pero de Bogotá. esas son tus fuentes. Ajá, sí. Cuando tú llegas aquí a la población es donde tienes que hacer la delimitación. Lo demás ya lo tienes. ¿Sí? Mira, Mm, porque ok. mira, acá son las fuentes de información, las técnicas que vas a utilizar. Y aquí es donde tendrías que ajustarlo un poco, es aquí en la población a la que va dirigida. Puede ser, si tú tienes de Bogotá y Medellín, puedes consultar. Mírate este video y tú puedes tomar dos subgrupos, uno en Bogotá, uno en Medellín, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, tu subgrupo pueden ser los aeropuertos de Colombia. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuántos aeropuertos hay en Colombia? ¿Sí ves? Y ese sería el subgrupo. No necesariamente una ciudad. ¿Sí, Kelly? Podría Ok, ser profe. también. Vale, listo. Muchas Sí, gracias. estás tomando la información. Sí, de ahí es donde estás viendo que se recolecta la información. Y otro tema ahí que tienes que mirar es la parte reglamentaria, ¿no? Tú sabes que hay una ley también ahí con el tema de los datos, ¿cierto? De la protección de datos y pues que si tú no aceptas, pues no pueden tocar tus datos, ¿cierto? Y esos algoritmos que ellos aplican, pues también ten en cuenta esa parte, ¿no? Porque incluso está comprobado que si, por ejemplo, tú activas el micrófono o activas ciertas cosas en tu celular y haces las consultas, lo que hace el algoritmo es que te envía un montón de publicidad y de cosas, pero si tú no quieres eso, entonces también como que métete esa parte a investigar, o sea, no es que lo hagas, sino que tengas en cuenta como en ese contexto sociopolítico, pues esa parte de la privacidad de las personas también, ¿no?
que sería interesante también saber, porque acá pues hasta ahora estamos empezando con esa normatividad. ¿Mm? ¿Listo? Listo, profe. Sí, muchas gracias. Con gusto. Espero que puedan terminar su trabajo. Gerson, ¿cómo vas con el trabajo? Estaba Diana, pero ya se desconectó. Gerson, hola, ¿estás ahí? Oriana, ¿cómo vas tú? Hola, Oriana. Hola, profe. Hola, ¿cómo vas con ese trabajo? Profe, Con ese... como le había dicho la otra vez, yo voy pues como enfocada en el plan de mejoramiento. Ya lo estoy terminando. Y Sí. ya me empiezo a meter con lo otro. Yo tenía un poquito de avanzado, pero como mi compañero tampoco volvió, pues ahí estoy otra vez a empezar desde cero. Vale, pero Oriana, esta evidencia hace parte de la fase de planeación. ¿Oíste? O sea, esta evidencia es para presentarla antes del 30 de septiembre. Esta no es nueva. Bueno, Aquí igual, todo lo que más pueda. Pues yo sí creo que la voy a presentar, porque yo voy pues muy adelantadita en muchas cosas, entonces sí creo que la voy a presentar. La tengo que presentar. Vale, sí, porque sí, tú ya has presentado varias cosas, entonces como que son pedacitos ahí que les falta de algunas competencias, porque me parece que tú ya presentaste el mapa, ¿cierto? Oriana, bueno, espero de verdad que puedan finalizar. Cualquier cosa me escriben por la plataforma. Yo les he contestado mensajes por plataforma, en los horarios o bueno, hasta fuera de ellos. Me escriben también por el chat y pues trato de colaborarles lo más que pueda. Bueno, entonces ya les acabé de compartir el documento por el WhatsApp para que ustedes tengan esos dos documentos y puedan desarrollar la evidencia. Ojalá, si pueden, si es posible, háganla en equipo. Sí, yo sé que a veces es difícil, pero sé que todavía hay equipos, traten de construirla en equipo, ¿sí? Que también eso me va a quitar una carga, ¿no? Pero pues si definitivamente no se puede, pues lo hacemos ahí individual. Bueno. A ver, Jenson me está escribiendo por el chat. Venga, miramos. Por ahí ve el mensaje de Gerson. Vamos a mirar que él ya, que parece que solo le falta esa evidencia según lo que está escribiendo. Esa sería la única. Listo, vale. Bueno, entonces ponte las pilas, Gerson. Y Diana se fue porque ella ya presentó las evidencias. Bueno, listo. Listo. Esa sería la única que estaría última. Listo, dale, con ánimo y trátala de terminar para que pues, arranquen ya la otra fase o finalicen la otra fase y tengan esto al día. ¿Sí? El ideal es que tengan todo al día, ¿vale? Y que aprovechemos los profes que están ahorita, porque esos profes también se van a retirar, entonces no nos los van a volver a prestar para nosotros. ¿Listo? Entonces, feliz noche, descansen y quedamos atentos entonces a las preguntas, ¿vale? Profe, espérate, hijo, una última pena. Yo te podría enviar de pronto por WhatsApp el archivo antes de subirlo, porque pues seguramente ya no va a haber como cabida a volver a recuperar ese archivo, esa evidencia, entonces no sé si te lo puedo enviar al WhatsApp para que me des tus observaciones antes de subirlo. Súbela, la subes el último día y no la pruebas, yo te doy una ampliación de plazo. ¿Sí? Lo Bueno, importante es profe. que la entregues dentro del plazo. Si Listo. llega a no, aunque no creo, porque por lo que me estás contando no parece que la tuvieras bien hasta lo que vas. Veo que lo único que te faltaba era Dale. como encasillarla en una población. Entonces, no, súbela a la plataforma, eso arriesguémonos de una a la plataforma, que Listo, si profe. si de pronto
por alguna razón no la aprueba, entonces yo te contesto y de una vez te dejo un intento adicional para que corrijas lo que haga falta, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias, eres muy amable. No, con todo gusto. Entonces, feliz noche, descansen y estamos entonces en contacto. Bueno, chao, chao. Dale, profe, buenas noches, chao. Gracias. Terminamos en este momento la sesión para las evidencias de la competencia de investigación. Feliz noche.